danzando, donde las cunas son sueños de las flores. En las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional, 6 de la mañana con 35 minutos, amigos oyentes, muy buenos días. Guayjicona, Panaicona, Sumas Ponche, Cachon, Zapan, Cojniquiches, Pajariki, Maipicha, Taricuishenki, Huaracocha, Papito, Mamita, Campajariki, Jojatun, Marcariki. Sean todos bienvenidos. Estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, miércoles 17 de mayo del año 2023, denominado Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Mi nombre es Javier Chejia, para mí todo un gusto, todo un placer estar en compañía de cada uno de ustedes en esta mañana bastante friolenta. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Javier. Buenos días, Guayjicuna, Panaicuna, Jampulequis, Guayjicuna, Panaicuna, Paseo mi mancho, Manacho Campas. Que horas te llamaste con informativo Willaricui socta horas 15 que socta yo penipi llamaste con un chopi semana pinche cheja atención y noticia con apse llamaste con chere muchamia siempre Guayjicuna Panaicuna ama hanguna pues jepanquicho 974782420 teléfono fácil ya hapinap kachanriki Wagen mancha con Facebook man haikuita pero manan sasa chukasap ñoqap mana yacharani churiki llaqtamasakuna pero lipita yachaq rikachan pero Guayjicuna Panaicuna fácil yankashan y machatapas bajaré con que cheja Guayjé kashan número telefónico chaymanta ya palanches kashan tele número chay celular pe WhatsApp nisqa chaymaps chaychap mensajita apaykachikamun que llaqtamasi. Muy buenos días a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas. A esta hora de la mañana empieza el informativo Willaricui. Amigos oyentes, para el día de hoy tenemos importante información y es que en la provincia de Cotabambas, en la capital distrito de Tambobamba, el día de hoy se desarrolla mesa de diálogo Hablemos de Justicia. Justiciamanta Rimaykusunchik. Cotabambas, así lo han denominado, con la finalidad de promover y fomentar el diálogo entre las instituciones que administran justicia y la sociedad civil. La Corte Superior de Justicia de Apurímac realizará hoy, en este caso, realizará, amigos oyentes, esta importante reunión a partir de las 9 de la mañana en la ciudad de Tambobamba, esta mesa de diálogo Justiciamanta Rimaykusunchik, con la participación de representantes vinculados a la administración de justicia y la sociedad civil. Guillermo, Pantashane sonari kikiaka jueves punchaita sonari quiero con 18 nescatariki. Sin embargo, amigos oyentes, va a ser muy importante su participación, ya que el día de hoy vamos a entrevistar, en este caso, al presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, Magíster Edwin Arthur Tairo, como representante de esta institución y lógicamente para que nos pueda detallar esta importante información que se va a desarrollar en nuestra provincia de Cotabambas. Cosa Guaracocha, Ali Micheja, Yachtamase con Enrique Parlarenjaco, y el Congreso de la República ya aprobaron ya que hay gobierno regional con enayata municipalidad con autorización que hayan paigunapa atisjan meina hatarichinanco para que Palacio de Justicia nesjata mana Palacio de Justicia gancho y acá pues guasi pero alquilas guasi ya para que champ se Poder Judicial que hay Cotamba suyo pe mailaguna pegasia entonces chaytaja chay alienta Justiciamanta Rimaykusunchik chaypi llaqtamasakuna Rimayroqchis. Además, voy con un puncho, a ver, con un masterization, parlarization, hatun camachicos que hay
Unidad de Gestión Educativa Provincial Nesja, Huerajocha Omar Cárdenas, Paivan Parlairusun, que hay en Chiri, Nita Chiri, pues voy a ejecutar Panaiguna, Tucuituta, Tutamantan, y Yaremos Hanta Pacha, Chiri, Hayactamos una bateo en Cheja, con una Parlairusun, y Main, o con una canjacho, modificación de horario, Chaigunada, Parlairusun, con una Yachtamasi. Ari, Chaimi Can, Hayactamasi, con una. Bueno, vamos a conversar justamente para que nos pueda dar los detalles en relación al horario de invierno. Definitivamente también los directores de cada institución educativa tienen la potestad horario de invierno. Lógicamente también ellos tienen la potestad. Bueno, amigos oyentes, por otra parte, el Congreso sesionará hoy. El Congreso de la República va a sesionar el día de hoy para elegir al nuevo defensor del pueblo. Candidato con en la sesión plenaria convocada para hoy, miércoles 17 de mayo, está siendo convocado para las 3 de la tarde. El Parlamento elegirá al nuevo defensor del pueblo. Se requiere 87 votos para su aprobación. Nuevo defensor del pueblo. El Parlamento realizará la votación de conformidad al artículo 131 de la Constitución, artículo 93 del reglamento del Congreso de la República. Candidato con defensor del pueblo Nescapa. A ver, alguien fuerte ya teremaremos, Huerajocha Premier o jefe del Consejo de Ministros de que Huerajocha Otarola remaremos Cajipao, ya estamos con contestante que voy a con Panaicona, presidente con México Manta, Colombia, Paicon, Iskening Manta, que es Paita ya estamos con Camilo Changota, con todo respeto, no es para Camilo Chango, que hay Hatun Camachico Janenchista, ya estamos con entonces Paita remaremos Tajea. Así que el Premier Alberto Otarola ha arremetido también con fuerza contra los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro. Les ha dicho, les ha calificado como caimanes del mismo pozo, ¿no es cierto? Entonces creo que efectivamente necesitan que se levante la voz. En todo caso, ¿hasta dónde llegarán? Pues porque en realidad la falta de respeto entre presidentes de las repúblicas se está escuchando mucho, sobre todo del presidente mexicano, que habla a lo que se le antoja, ¿no? Interpreta a su manera. Entonces prácticamente ya el premier también tiene que defenderse, también tiene que hablar bien fuerte nuestra canciller de la república. Bueno, por otra parte, amigos oyentes, lo cierto es que recién nos llega información de una reunión que han tenido las autoridades a nivel de las 7 provincias de la región de Apurímac. ¿Con quién, amigos oyentes? Con la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte. Entre las autoridades que estuvieron en esta reunión, lógicamente de coordinación para, digamos, ver proyectos para nuestra provincia, estuvo un alcalde de nuestra provincia. Hasta el momento sabemos de uno de ellos, quizás estuvieron más. Lo cierto es que estuvo el alcalde del distrito de Mara, quien participó en la reunión de coordinación y trabajo con la presidenta Dina Boluarte. Bueno, y también estuvieron los burgomaestres de las 7 provincias de nuestra región, los cuales, pues bueno, mostraron su preocupación y también la necesidad de hacer obras y proyectos en temas de salud, educación, infraestructura, agricultura, saneamiento básico, carreteras y otras necesidades. Ricky, ojalá que el señor Alex Roque nos pueda informar un poco sobre este tema y que él también nos pueda indicar en qué ha consistido esta reunión y si es que se ha logrado, digamos, alguna obra, algún proyecto para el distrito de Mara. Más seguro, más seguro. Si hay para hablar con alguien al límite, para cosas ya más segura. Autoridades con una paigona o una lejina paigona parlanan con que voy a con una paigona entre cabezas. Vamos a ver, amigos, atención, 6 de la mañana con 44 minutos.
Además, que hay entre las noticias nacionales tenemos que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha presentado una denuncia constitucional contra 4 congresistas de Acción Popular, ¿no? Conocidos como los niños. Se trata de los legisladores Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinosa, quienes se habrían coludido, dicen, con el expresidente Pedro Castillo, es por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Niño con A, llaqtamaseguna con Anja, Rimarenjaco, Rimachenjaco, llaqtamaseguna fiscal de la Nación, Ministerio Jupi. 6 de la mañana con 45 minutos, amigos oyentes, estamos en la previa del informativo Huillaricui, Llaqtamaseconariki, y la recomendación de todas las mañanas es abrigarse muy bien. Allichantaponeriki pistiucoso en Llaqtamaseconariki, ama ajnallariki, chaiñatajariki ojoncoiconapesariki pero asoma. El día de ayer, hablemos desde anteayer, la sensación térmica estaba alcanzando los -1 grados el día lunes. El día de ayer estábamos en -2, para el día de hoy hemos alcanzado los -4. En todo caso, Ricky Chile, Aschatón y Apapacamuchan, amigos oyentes, y el pronóstico para el día de hoy indica lo siguiente: el viento va en dirección sureste a 4.6 kilómetros por hora, la humedad está en 93%, el índice UV, hasta el momento estamos solo con 1%. Tenga mucho cuidado. La probabilidad de precipitación pluvial está en 1%. El amanecer se ha registrado, la salida en el horizonte del sol ha sido a las 6 de la mañana con 2 minutos. Mientras tanto, el anochecer será a las 17 horas con 29 minutos. Bueno, con la temperatura máxima que vamos a alcanzar en el transcurso del día será los 17 grados centígrados. Cancaculan, Cancaculan, Jero Parikman, and Nistaps on your chingue, Cancar Parlas en Grecia. Hasta Cosiluchelen. A su vez, ya que casi en Bilcamba o Jupi Graupe o Ejecuna Panaicuna, porque señora Warmen y Menapeche, señora Pasay Corán, ha caído y se ha ahogado en el río. Entonces, es una preocupación, una penosa noticia que enluta la provincia de Grau, luego de que una ciudadana falleciera ahogada tras ser arrastrada por las turbulentas aguas del río Vilcabamba. El cuerpo de la víctima fue rescatado por efectivos policiales kilómetros más abajo de donde ocurrió el hecho. La occidental es nada menos Nelly Carvajal Gómez, de 37 años. Nuestro sentido pésame a todos sus familiares. 6 de la mañana con 47 minutos y Macunatabancha ya estamos haciendo con una mastariro sobre que noticia con una pescacia mi atención Hankunas pero de Camonquich o una panaicuna. Amigos oyentes, por otra parte, creemos que es importante mencionar lo que se viene desarrollando dentro de nuestra provincia, fundamentalmente en las comunidades de área de influencia de Minera Las Bambas. Taller participativo, cuarta modificatoria de estudio de impacto ambiental Nescariki, Ruaricamucho, Guaycona Panaicon, Ariki, Mano, Guaquian Gariki, Apique Canguna, Psiqui, las Tamasicona, Uyarimushan, Xiki, Surfo y Guayrarimana, Guasiprique, transmisión, Escataro, Amshan, Chilapan, Taller Tariki. Chip tampoco y con etapas y la principal preocupación es el tema de empleo, el tema de área de influencia. Lo cierto es que, amigos oyentes, según todos los talleres se está informando que están en una, digamos, en las primeras etapas. Manarajariki que hasta tucurucuchañecho, mana, cancarajariki waq taller nescakunapis, hinallata jariki, guaycona panecona, cainón chairiki, taller aparicun comunidad ello nescapi. Ha habido una buena cantidad de participación. Y hay un dato muy interesante, Guillermo, en estos talleres que se están desarrollando y en la mayoría, por lo menos a los que tengo conocimiento, Jay Periki, piconatak más participación callan, Haricho Guarmicho. Las tamas Guarmi más Richaniki, que hay talleres participativos en Escaconaman. Jay Periki,
tapukuykunapis que ayushanriki qaynonchaypis q'illupariki ashkarenku. ¿Cuánto eran? 76 creo. 76, ¿no es cierto? Más o menos 100. Ashka kasqakuriki llaqtamasikuna paykunapis riki kay taller participativo nisqapariki tapiakamunku, rimaykamunku, incluso de forma personal ya en las pausas, al momento del almuerzo, en la previa y ya cuando se concluía también la propia población pudo interactuar con los responsables. Hay una institución de parte del Estado que está llevando adelante este proceso, que es el SENACE. Paikuna umallishankuriki, paikuna riki incluso mesa nesqatapis, paikuna kamachikunkuriki, paikuna ninkuriki, keinankanga, agnankanga, keinatan kei taller apakunga, Cancuna Riki, empresa tal rato Riki exponingues Cancuna Riki, empresa Wajaya, empresa Castellanta Riki, que taller nescata Yapantoro, Junata Iman, documento nescata Camarichin, Jokarin Riki, Waj Castellanta Riki, empresa Labalin, Checa, Che taller con Riki, Roariconca, Min Chatariki, viernes un antupasha Riki, Waj comunidad, Mariki, Huaracochaquier. Bueno, pero importante en Chaipe, Guayajeguna Paneguna Kei, cuarta modificatoria, Chaimanta Jamonja, quinta modificatoria, sexta modificatoria, séptima modificatoria, Kanja Toki Watakuna Yachtan de modificación, Kan Japón, pero sapa modificación Kachtingmi, maneras a faciliacho, o Jaika Watapin aparecon, que hay cuarta modificatoria, Willaricon, Jallaricon 2020, con el 2023 piña callanch. Entonces, sapa modificatoria, sapa que hay aparecon, entonces taller informativo. Chayarinan kay área de influencia directa nisqaman. Chaypin llaqtamasikuna kay estudio de impacto ambiental nisqa, chay ella chaypin o llaqtamasikuna línea de baseta a ver mastarinanku imaynatan tarillanchikunan chay llaqtakunata imaynan kashan. Entonces chaypin rijurin Guarajucha Javier, haykan warmikuna kan, haykataqmi qarikuna kan. Kachallampi warmikuna aswan más jarikunamanta kay kotamba soyunchispi o área de influencia nisqapi, área de estudio nisqapi, chaypi kan aswan más warmichakuna ya japas partimante chican, o sea, más de la mitad son mujeres. Entonces, eso se refleja también en la línea de base que se presenta, ¿no? Y chay joyonakuikunapi Guarajucha Javier, cierto, Guajeuniapipas 280 y tantas personas, y la mayoría, o sea, más de la mitad son mujeres que han ido. Igualmente acá donde ha estado usted en Gello, también han sido más la presencia de mujeres. Bueno, reiteramos a la población Guaycaicona, Panaicona, Apequeriqui, Comunidad Niquipa, Aparecón, Cariqui, taller participativo, cuarta modificatoria de estudio de impacto ambiental, Kankiiki Puriri, Kankiiki Taporacami, Kankiiki Uyariamuy, absuelve tus dudas, da tus recomendaciones y de esa forma también la autoridad, el SENACE, va a ver cuáles son las preocupaciones de parte de la población. 6 de la mañana con 52 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, miércoles 17 de mayo, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Mucha atención a la reflexión de la semana. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, pensar, disfrutar y amar. 6 de la mañana con 53 minutos. Amigos oyentes, ¿qué pasó un día como hoy? Hoy se recuerda el Día Mundial de las Telecomunicaciones. También hoy día se recuerda Día Mundial de Internet, ¿eh? Día Mundial de Internet. Hoy se recuerda el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Igualmente se recuerda el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia y la Transfobia. Fobia nesqakonarik. Año 1544, llega a Lima, procedente de España, Blasco Núñez de Vela, primer virrey y presidente de la Real Audiencia. Muere en la batalla de Añaquito, luego de apenas 119 días de gobierno. En 1828, el Congreso peruano aprueba movilizar el ejército para una eventual guerra con sus países vecinos, y el Perú, atención, no hará la guerra a los pueblos hermanos de Colombia y de Bolivia, sino a sus actuales jefes, así dice, ¿no? En el año de 1957 muere José Antonio de Lavalle y García,
barranquino criollo muy preocupado por el impulso del caballo de paso. Fue en él que se inspiró la compositora Chabuca Granda para escribir el vals José Antonio. En 1980, en la víspera de las elecciones presidenciales, el grupo terrorista Sendero Luminoso inicia su lucha armada, quemando las ánforas y las cédulas de votación en el pueblo ayacuchano de Chuschi. Este fue el primer acto de guerra llevado a cabo por Sendero Luminoso en un enfrentamiento contra el Estado peruano que ha durado más de 3 décadas. Algo que jamás debemos olvidar, amigos oyentes, y todo lo malo que trajo el terrorismo. Año 1990, la Organización Mundial de la Salud suprime la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana, 55 minutos, 6 de la mañana, 55 minutos, titulares. Las Bambas continúa con los talleres de participación ciudadana en cumplimiento de la cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental, exigida por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. 6 de la mañana con 56 minutos en el marco del programa Justicia Manta, Rima y Kusunchik, con la finalidad de promover y fomentar el diálogo entre las instituciones que administran justicia y la sociedad civil. La Corte Superior de Justicia Apurímac realizará este jueves 18 de mayo de 2023 a partir de las 9 de la mañana en la ciudad de Tambobamba la mesa de diálogo con la participación de representantes vinculados a la administración de justicia y la sociedad civil. Así es, atención señores, mucha atención señores directores de las instituciones educativas, padres de familia, alumnos, atención de nuestra provincia de Cotabambas. La Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas, a través de su director, hoy se dará a conocer el horario de invierno por el aumento de la temperatura de frío en esta parte de la región y de esa forma proteger la salud de los estudiantes. Más información, amigos oyentes. La semana que pasó, el alcalde del distrito de Mara participó de la reunión de coordinación y trabajo con la presidenta Dina Boluarte y los burgomaestres de las 7 provincias de nuestra región, donde expuso las principales demandas de nuestro distrito. Hablamos de salud, educación, infraestructura, agricultura, saneamiento básico y también carreteras. Y atención, la Municipalidad Distrital de Aquira, a través de la Oficina de Defensa Civil, Oficina de Gestión Ambiental y juntamente con el programa País, desarrollaron diferentes actividades preventivas en la institución educativa secundaria Daniel Alcides Carrión de Huancasja, donde también realizaron la conformación de brigadas escolares de gestión de riesgos y brigadas ambientales. 6 de la mañana con 57 minutos en el distrito de Capamarca, el anexo de Caracha está de aniversario y por ello organizan la Feria Agropecuaria Artesanal y Gastronómica hoy desde las 9 de la mañana, donde podrán participar de una amplia variedad de actividades y exposición de productos locales. Más noticias, amigos, atención, y nos vamos, atención, hasta Chumbivilcas, el municipio, atención provincial, a través del Departamento de Salud Pública y Nutrición, realizó un operativo inopinado de fiscalización a pollerías y chifas de Santo Tomás, con la finalidad de garantizar la inocuidad de los alimentos que consumirá la población del distrito, junto a representantes del Hospital de Santo Tomás, la Subprefectura, la Policía Nacional del Perú, personal municipal de seguridad ciudadana, también de personal de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, la Oficina de Ejecución Coactiva y Policía Municipal. 6 de la mañana con 58 minutos, titulares en el plano regional. La Dirección Regional de Salud, Diresa Apurímac, inició la campaña preventiva nacional denominada Uyariguaycay-Panay, Chequéate Perú, que tendrá lugar hasta el domingo 21 de mayo con la finalidad de fortalecer la salud de la población apurimeña de forma preventiva.
Atención, mujer muere ahogada en el río Vilcabamba, en Grau, amigos. Atención, una penosa noticia envuelve a la provincia de Grau, luego de que una ciudadana falleciera ahogada tras ser arrastrada por las turbulentas aguas del río Vilcabamba. El cuerpo de la víctima fue rescatado por efectivos policiales kilómetros más abajo de donde ocurrió el hecho. La infortunada mujer fue identificada como Nelly Carvajal Gómez, de 37 años. Más información, el presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de Apurímac, Wilber Aguilar Vega, presidió la celebración por el 42 aniversario del Ministerio Público y Día del Fiscal, con participación de fiscales superiores, provinciales, adjuntos provinciales, personal forense y administrativos de las 7 provincias. Más noticias, amigos, y con la finalidad de promover y fomentar el diálogo entre las instituciones que administran justicia y la sociedad civil, la Corte Superior de Justicia de Apurímac realizará mañana jueves, atención, a partir de las 9 de la mañana en la ciudad de Tambobamba, la mesa de diálogo Justiciamanta Rimaicuzunchis, con la participación de representantes vinculados a la administración de justicia y la sociedad civil. Por otra parte, amigos oyentes, las celebraciones del Inti Raymi a la región de Cusco continúan, amigos oyentes. Ustedes saben que esto es un programa bastante larguísimo. En Cusco todo se encuentra listo para que este fin de semana viaje a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, la delegación de 33 personas que ofrecerá una ceremonia del Inca de anuncio del Inti Raymi o Fiesta del Sol. E invitar a los turistas de este país a visitar esta región andina y participar de la fiesta jubilares de la ciudad imperial. Debe ser algo muy bueno en esta oportunidad, ¿eh? Atención, amigos. La Municipalidad de Arequipa gasta 20.580 soles en viaje de 7 regidores a Pucallpa. La mayoría de legisladores que se fueron con todo pagado al Congreso de Ucayali son del movimiento Juntos por el Desarrollo de Arequipa, grupo político del alcalde Víctor Hugo Rivera. Bueno, ¿qué cosa harán pues en este gran congreso? Todo pagado, 7 de la mañana con 1 minuto. Las comunidades aymaras y quechuas de la región Puno ya fueron notificadas para organizarse sobre lo que será su partida a la capital de la República con el fin de ejecutar la tercera toma de Lima. Los dirigentes en cada pueblo determinarán la mejor forma de cómo llegar para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte. Vamos a seguir con la información, amigos. 7 de la mañana con 2 minutos. El primer despacho de la Fiscalía Penal de San Román, Juliaca, también formalizó una investigación preparatoria contra Kevin Celso Chávez Colquesaña por la presunta comisión de delito de homicidio calificado en agravio de los herederos legales de la suboficial de segunda de la Policía Nacional, Olenka Cabrera Machacuay. Más información, el gerente regional de salud de Lambayeque precisó que las últimas 5 víctimas mortales por dengue corresponden a adultos mayores. El número de fallecidos por dengue en la región Lambayeque se incrementó a 16. Así lo dio a conocer el gerente regional de salud Jaime Noblera, quien añadió que las últimas 5 víctimas mortales por esta enfermedad son personas mayores de 74 años. 7 de la mañana con 2 minutos, el informativo Huillarico y titulares, amigos. Y el Ministerio Público lanzó el programa de acercamiento a la población denominada El Fiscal de Prevención del Delito en el distrito de Andarapa, en alianza estratégica con la Municipalidad Distrital de Andarapa, Policía Nacional, Centro de Emergencia Mujer y el programa Alegra de Andahuaylas. Más información, en La Libertad, la epidemia del dengue ha afectado hasta el momento a 709 alumnos y 175 trabajadores de instituciones educativas entre profesores, directores y personal administrativo de diferentes provincias de la región de La Libertad, informó el gerente regional de educación Martín Camacho Paz. Así es, amigos, 7 de la mañana con 3 minutos. Vamos a las nacionales. Atención, Hanches, horas 15, yo pain empiña, guayajicona, panaicona, mona monecha, tangarella, tamasegona, y en tipos cosirechiwa Sánchez. 7 de la mañana con 3 minutos nacionales, amigos. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que sostendrá reuniones con las diversas bancadas parlamentarias con la finalidad de explicar la propuesta que permitirá que la presidenta de la República pueda viajar al exterior y pueda continuar su gestión de manera remota.
7 de la mañana con 4 minutos. Por otro lado, Otárola enfrenta a presidentes de México y Colombia. Dice lo siguiente: coinciden con Pedro Castillo bajo gestiones mediocres y autoritarias. Titular de la PCM señaló que ambos mandatarios realizan comentarios prácticamente ofensivos contra el Perú. Y la fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra 4 congresistas de Acción Popular por el caso Los Niños. La titular del Ministerio Público acusa a los legisladores, a Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi y Darwin Espinosa por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Bueno, niño chacona llaqtamas de una chera en jaco. A ver, de machen jaco pase de quimenas cancaps. Más información en el plano nacional. Congreso sesiona hoy para elegir nuevo defensor del pueblo. La sesión, amigos oyentes, está convocado para hoy miércoles 17 de mayo, desde las 3 de la tarde. El Parlamento elegirá al nuevo defensor del pueblo. Se requiere 87 votos para su aprobación. Así que vamos a ver en todo caso más noticias. Atención, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 5 minutos, 7 de la mañana con 5 minutos. Y hay un dolor de cabeza para el alcalde de Lima. Atención con esta cuestión de prohibir la venta ambulatoria en Mesa Redonda y en el Mercado Central. La reubicación de ambulantes sería recién a fines de mayo. ¿A dónde irán? Dicen, gremios siguen esperando diálogo con la Municipalidad de Lima para volver a laborar. Exgerente de promoción señala que sin planificación no se avanzará nada. Mientras tanto, pues ya se están organizando los ambulantes, los vendedores ambulantes para poder protestar por esta medida. En realidad, bastante difícil de poner orden, amigos. 7 de la mañana con 6. Mientras tanto, el viceministro de Transportes y Comunicaciones sobre repercusión de la obra en Chancay dice lo siguiente: son responsabilidad completa de la empresa Cosco. El viceministro de Transportes y Comunicaciones señaló que a través de la Autoridad Portuaria Nacional están supervisando las labores que se viene realizando con la empresa Cosco, que tiene la responsabilidad de construir esta importante obra. 7 de la mañana con 7 minutos, escuchen amigos, La Corte Suprema de Justicia dijo bien claro y cantó bien claro que la protesta es un delito y que no está reconocida en la Constitución. Jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema señalan que las manifestaciones ciudadanas de protesta son un antivalor. Una imposición que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Invocan a las autoridades civiles a dialogar con la ciudadanía para evitar que cometan el delito de protesta, amigos. Y Guillermo, Corte Suprema dice que las protestas son un delito. Hasta 7 de la mañana con 7 minutos. Mediante 83 votos a favor, 26 en contra y 2 abstenciones, el Congreso de la República aprobó en segunda y definitiva votación la norma que autoriza a los gobiernos regionales y locales a ejecutar proyectos de inversión pública bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión del Poder Judicial y del Ministerio Público, con la finalidad de optimizar el servicio de justicia. Sainan Kaishan Yachtamasicuna, panorama noticioso aquí en Radio Surfui, 7 de la mañana con 8 minutos ya, amigos, 7 de la mañana con 8 minutos, Yachtamasicuna, Guayquechaicuna, Panachaicuna. Nos vamos amigos con más noticias internacionales. Noticias internacionales a las 7 de la mañana con 8 minutos. Atención amigos, Cancillería peruana responde y culpa al presidente de México por paralización de la Alianza del Pacífico. Esto luego que Andrés Manuel López Obrador
presidente de México, dijo que no cedería la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú, como debería de corresponder. 7 de la mañana con 9 minutos, escuche bien, 3 turistas argentinos son atacados a machetazos en México. Los turistas de 29, 22 y 23 años de edad estaban conviviendo con el atacante en lagunas de Chacagua, en el estado de Oaxaca, cuando comenzó una discusión que terminó con el presunto agresor sacando su machete y hiriendo de gravedad a las 3 personas. Vamos con más noticias desde Ecuador. Juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Atención, atención, el presidente de Ecuador proclamó su incuestionable inocencia. Sin embargo, el Congreso inició un juicio político contra Guillermo Lasso con una mayoría opositora que quiere destituirlo por presunta corrupción, amigos. 7 de la mañana con 10 minutos. Titulares en el plano deportivo. No habrá terna extranjera en el Universitario versus César Vallejo. La Federación Peruana de Fútbol dice rechazó este pedido. Dijo Jan Ferrari, la caída en Sullana contra Alianza Atlético trae cola. Tras el 3-1 en los campeones del 36, el administrador de Universitario Jan Ferrari protestó en su cuenta de Twitter. Mientras tanto amigos, Alianza responde tras reclamos de la U. Nada es coincidencia. Esto es trabajo y corazón. Luego de la serie de reclamos de Universitario por el arbitraje que viene favoreciendo a la Alianza en las últimas fechas, el cuadro Grone decidió publicar un categórico tuit en sus redes sociales. Bueno, nada dice que es casual, pero bueno, ¿qué ahí más está. será? ¿Qué más vendrán? Las evidencias en foto, en video es totalmente contundente. Por otra parte, Cienciano emitió un comunicado indicando que los futbolistas Jan Deza y Matías Carpio no continuarán formando parte del plantel por el resto de la temporada de la Liga 1 Betson 2023. Asimismo, el conjunto cusqueño asegura que ambas decisiones se tomaron por mutuo acuerdo, sin embargo, no se señaló los motivos de su separación. 7 de la mañana con 11 minutos. Guayreguna paneguna que hay mi calle en titulares de esta calle informativo Willariki con un punchapa que ya está más según miércoles 17 de mayo. Guayreguna paneguna. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En Willaricui, desarrollo de la información. De la mañana con 13 minutos en el informativo Willaricui, Guayquicona, Panecuna, Suma, Unche, Cacho, Enrique, Guabakunapaj, alguien mijonachato Aikoroso, Enrique, alguien saxa chata, Enrique, Guabata, Mijoaches, Pariki, Yache, Guasiman, Puririchi, son fundamental la alimentación para que los pequeños puedan también tener una mejor aprehensión, una mejor calidad educativa, puedan atender de la mejor manera. 7 de la mañana con 13 minutos, Guillermo, se siente ya el frío.
y por ende también nuestras autoridades educativas ya están implementando lo que viene a ser el horario de invierno para el ingreso a las diferentes instituciones educativas. Vamos a ampliar esta nota. Estamos en comunicación telefónica con el señor director de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Cotabambas, Omar Cárdenas. Señor director, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, un saludo cordial a ustedes de Radio Surfo y del mismo modo a cada uno de nuestros radio oyentes, en especial a nuestra población estudiantil y nuestros queridos maestros. En relación a lo que usted menciona, es verdad, estamos entrando ya a la temporada del frío, al descenso de las temperaturas que nosotros por nuestro contexto geográfico tenemos, y para eso justamente nuestros maestros, junto con la dirección, hemos elaborado un plan de gestión de riesgos, de desastres de las instituciones educativas, las cuales tienen pues en este caso las acciones de contingencia para convivir con estas bajas temperaturas, porque no podemos en este caso contraponernos a este fenómeno climatológico, pero sí nosotros podemos convivir. Para eso justamente es que nosotros, como instituciones educativas que tenemos un escenario de la temporada de frío, organizamos en este caso en nuestro plan anual de trabajo nuestro horario de invierno. De acuerdo al impacto del descenso de las temperaturas, podemos en este caso trabajar media hora o una hora después del horario que siempre tenemos, ¿no? En este caso de las 8 de la mañana. De acuerdo a la intensidad, en este caso del frío, como les mencionaba. Esta medida debe ser evaluada por las autoridades educativas, en comunicación con nuestros padres de familia, y en la institución tenemos pues conformado el Comité de Gestión de Bienestar y la Brigada de Educación Ambiental, quienes en este caso se encargan de analizar la situación y en relación a eso pues tomar una decisión adecuada en beneficio de nuestros estudiantes y también de nuestros maestros, ¿no? Siempre tenemos que buscar el bienestar general. También otra recomendación es que si nosotros estamos de repente con un problema respiratorio, una enfermedad respiratoria, es necesario que nosotros utilicemos las mascarillas para que en este caso no se pueda contagiarse entre estudiantes, ¿no? Ante algún síntoma que tengamos de resfriado. Si tenemos estos fenómenos del friaje o en este caso como hemos tenido la semana pasada de las nevadas, tenemos estrategias en este caso de actividades socioemocionales, las cuales de todas maneras nos van a ayudar en este caso, que son actividades lúdicas, a calentar el cuerpo y de esta manera sobrellevar en este caso el descenso de las bajas temperaturas, ¿no? Entonces es importante en este caso que nuestros estudiantes también y nuestros colegas, nuestros maestros y todo el personal de la institución educativa tengan que tener ropa abrigadora. Sabemos que estas temperaturas generan cierto malestar con el frío, pero es necesario en este caso que nos podamos abrigar, ¿no? Estas serían las recomendaciones generales, tanto en la escuela como en la comunidad, para poder sobrellevar esta temporada del descenso de temperaturas. Perfecto. Profesor Omar, ¿esta va a ser, digamos, una disposición que se va a emitir desde la UGEL o es que ya cada institución educativa a través de sus directores adoptan estas decisiones? Ya hemos entregado ya nosotros un oficio de recomendación con estas precisiones que les estoy mencionando para que nuestras instituciones educativas tengan, no es un fenómeno de este año, es un fenómeno permanente de esta temporada que empieza en el mes de mayo y concluye pues en los meses de julio. Entonces, en el mes de julio, disculpen, entonces tenemos ya como recomendación y siempre hemos estado en este caso dando las recomendaciones mediante oficios y directivas, ¿no? Perfecto. Profesor Omar, por otra parte, en el caso de las instituciones educativas que opten la decisión de, digamos, retrasar el horario de ingreso en media hora o una hora, ¿esto implica de que la salida pueda ser de la misma forma, es decir, media hora después o una hora después? Necesariamente se tiene que ser así porque tenemos que cumplir con nuestra jornada laboral. En este caso nuestros docentes tienen conocimiento de eso. El retrasar, en este caso el horario de ingreso, también trae como consecuencia retrasar pues, el horario de salida.
para cumplir con nuestra jornada y nuestros estudiantes puedan recibir un servicio educativo completo. Claro, todas estas medidas que tengan que implementar los directores tienen que hacerlo en coordinación con los padres de familia. Así es, por eso es que siempre es dinámico nuestro reglamento interno y eso debe estar contemplado ahí, ¿no? Y en ahí pues tenemos un CONEI como organización y está integrado por un representante de los padres de familia. Tiene que tener conocimiento. Claro, efectivamente parte también de todo este engranaje de la educación son los padres de familia. Y bueno, vamos a ver pues y en este caso la disposición ya está ya distribuida para que los docentes como cada año puedan optar juntamente con los padres de familia este nuevo horario de ingreso y de salida también. Bueno, todo en todo caso se está desenvolviendo normal en el sector educativo, profesor Omar. Jaliguarma ya se hizo presente en todas las instituciones donde deben estar. Hemos retomado en este caso el servicio alimentario en la institución educativa. Por el contexto de emergencia hasta el año pasado, los alimentos que distribuía Jaliguarma se redistribuía a cada uno de los estudiantes para que puedan en este caso elaborarlos en sus domicilios, pero esta vez ya nuevamente el comité CAE está ya activándose en cada una de nuestras instituciones educativas y ya estamos dotando de los alimentos, claro, con la colaboración de los padres de familia quienes se organizan para poner cuotas o en este caso turnos para poder elaborar estos alimentos en la institución educativa. Qué bonito, en verdad sí, es un acuerdo con los padres de familia que ellos mismos preparaban. Bueno, pues en este caso ya vuelve entonces el almuerzo a la misma institución. Acá tenemos una pregunta, profesor Omar, nos dice, ¿las mascarillas entregará la UGEL? En este caso es para protegerse de la gripe, para que no se estén contagiando entre alumnos, ¿no? Como ustedes saben, en este caso, los años anteriores sí contábamos con un presupuesto para dotar de mascarillas a las instituciones educativas en forma general. Pero para este año 2023 ya no está considerado en vista de que ya se ha, en este caso, ya hemos salido de ese contexto de emergencia. Incluso la Organización Mundial de la Salud ya ha descartado la declaración de pandemia. Entonces, presupuestalmente no contamos, más que todo es como una recomendación y también tenemos que un poco ver que estas mascarillas pues han bajado totalmente su precio en comparación al contexto de emergencia que te costaba una mascarilla simple entre 5, 10 hasta 30 soles, pero ahora te está costando entre 50 céntimos hasta 3 por un sol, que algunas veces en algunas entidades bancarias te obligan a ingresar. Y hemos visto esos escenarios, entonces como recomendación sería eso, ¿no? Y no es pues el uso general, solamente van a usar los niños, los docentes que de repente tengan síntomas de gripe. Perfecto, muy bien, profesor, muchísimas gracias. No sé si algo más, de repente algo que tenga usted que agregar, algún mensaje. Bueno, solamente de repente invitar a la población, a los maestros, a los estudiantes, a participar en dos actividades principales que tenemos. Tenemos la Semana de la Educación Inicial, hay diferentes actividades que se están organizando, que está del 20 al 25 de mayo, y del mismo modo en este caso tenemos actividades en conmemoración del aniversario de la UGEL Cotabambas. Tenemos también actividades educativas, culturales y deportivas que les invitamos a participar. Tenemos el concurso Hoyortaki, donde van a participar estudiantes y maestros en conmemoración al aniversario. Ahí están ya distribuidas las bases del concurso. Del mismo modo, el Kusirimanakui, donde nuestros estudiantes del nivel primaria y secundaria van a hacer una narrativa oral de las tradiciones, cuentos, leyendas de nuestras comunidades. Esas actividades están previstas y también las actividades deportivas, ¿no? Competencias deportivas intersectoriales, intermagisteriales. Entonces, les invitamos a todos a participar en esto y del mismo modo, pues, en la celebración de nuestro patrono, que es el señor de Hoyoriti. Eso está previsto desde el 31 de mayo hasta el 5 de junio. Entonces, invitamos a toda la población de la provincia a poder participar en estas actividades. Perfecto, profesor Omar, le agradecemos por la comunicación telefónica. Muchas gracias, muy buen día. Muy buenos días, Tupanachistani.
7 de la mañana con 23 minutos. Muy buena esta sugerencia de, en este caso, si algún joven, si algún niño es afectado por la gripe, es necesario que use la mascarilla para no contagiar al resto, porque no solamente en casos de COVID se tendría que usar, ¿no? Es muy importante esta mascarilla que en realidad pues protege al resto de los niños de ser un contagio masivo, porque esta gripe llega tal vez entre los compañeros, se contagian, en la casa también muy contagiable, ¿no? Entonces, muy contagioso, digo, entonces, pero hace muy buena labor el uso de la mascarilla. Sí, definitivamente ante cualquier infección respiratoria, padres de familia también creemos que es importante el uso de la mascarilla. No necesariamente digamos, no, es que tiene que ir al colegio, no. Si es que alguien también está con alguna infección respiratoria en casa, para no contagiar a los demás, pues, lo ideal es que la persona que está, digamos, con la infección respiratoria se pueda poner la mascarilla, y de esa forma, pues bueno, no contagia al resto de la familia. Igualmente, Javier, para no inhalar, digamos, frío, es bueno usar la mascarilla, es muy bueno. Entonces, creo que tenemos que aprender cómo protegernos del frío, del intenso frío. Lamentablemente hay niños pues que rápido son afectados por el frío y eliminan bastante mucosidad, ¿no? Y siguen inhalando el frío. Entonces es muy bueno, amigos, que usen la mascarilla. Así que la mascarilla, como dice el profesor, ahora se está rematando a 3 por un sol. Bueno, y hay que invertir en eso. 7 de la mañana con 25 minutos. Mire que va a ir a hacer más ahí como que picha chalpocamos que hay monitor. José Fernández, ahí coramos Carequi. Muy bien, amigos oyentes, vamos con más información en el plano local. Amigos del distrito de Coyurqui, mucha atención. Cronograma de reparto de los productos de vaso de leche. Va a iniciar el lunes 22 de mayo. Mucha atención. Ese día se va a desarrollar en Manasqui de 8 de la mañana a 9:40 en la puerta de la señora que pasa comunicados de altavoz. Ese mismo día, Vilcaro Chiscarumi, de 9:50 a 2:30, Plaza de la Comunidad. Vilcaro Centro a la misma hora. Faco Patibamba, de 1 de la tarde a 1:30, Puerta de la señora Janet Saavedra. Faco Ahuarqui, y también Faco Centro, de 1:40 a 2:50 en la Plaza de la Comunidad. Y también, amigos oyentes, Palparo Centro, de 3 a 4:30 en la Puerta de las Iglesias, Nentaj. Y la programación continúa el día martes con Chuyuyo, Chiscahuayla, Pojpojeray, Chiscahuayla, Plaza Pata, Ajpitán, Lima, Pata, Ajpitán, parte alta, Ayacucho, Ajpitán, parte baja, Yadquiri, Sijawi, Ayumaki. La actividad continúa el día miércoles 24. Y en la parte final indican, dice, nota, todas las beneficiarias deben de esperar en el lugar y hora mencionada en el cuadro según su comité. Las beneficiarias que no recojan su producto en su fecha programada no podrán recoger podrán recoger desde el día 29 de mayo al 2 de junio. 7 de la mañana con 27 minutos. Siempre los sectime llaqtamaseto parenereki, señora Kuna, mamitanchik, taitanchik. A ver, papito Kuna, payapayan antupanchireki, yajaina punchame, gillo llaqtapi caranchis. Gracias, amigos, hermanos míos, alientan su magta chasqueo, anquico, janconas, toco y respetuan, y nayat, jañojaiko, toco y respetuan, hermanos lindos. Un abrazo, chay pinto parenereki, huerajocha, presidente, junta directiva, ya payan mamitanchis kunapas, payagunap chaypin llaqtamasikuna, así que jaina puncho, hatun marjariki, jampa huerajocha, Félix Condori Criollo, presidente de la comunidad de Gello, y nayat, chaypin rexerenereki, atención, huerajocha, Juliancito Criollo, Jampajpas, hermano lindo, muy buenos días, que tenga buen día hoy día. Mario Criollo, para todos, en este caso, ayer, al inicio de este taller informativo, empezó el señor Hugo Menor Mamani. Él es teniente alcalde de nuestra municipalidad provincial. Muchas gracias por hacerse presente, señor Hugo Menor. Era importante su presencia
y como siempre pues estaremos agradecidos. 7 de la mañana con 28 minutos. Tenemos comunicación telefónica. Aló, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Apaliendo suma totamanta campas cacho primarisan que jamota Oliver Chávez ponele que pamputa yastaman. Profesor Oliver, adelante, lo escuchamos. No calco pues pagarin mi que naun en centro poblado che pican kalapan que circampe ya che wasikuna pagarin warman kuang hatun galina kita para que juegos escolares está por pagarin pinchado mincha punchado. Y mawarasmantan kallaren kapikunataq chaypiriki tupaykachanqaku. Muchas horas mantan huyunakuita kallarsaku chaymanta hasta inauguración hasta cuatro horas yapa che qaraqumpu hayta huna warmakuna yapa misikin kategoría A teologos anchaykuna ripas ñaqa atisutakuna che maratonistakuna qaraqumpu haytaykuna che bolakuna chaqlaykuna warmakuna paykuna yapan chaypi participarinqaku. Cosa pone, profesor Oliver, y minatas que ir casan primaria, secundaria, hojkajlan chukachampes. Primaria ya me que jueves ta viernes ta hawa semana pinanche secundaria manta warma kuna ka hatu lalina ki maikuna. Cosa pone, profesor Oliver, añan chakuy que bajari kamas haiki manta, pakarin a ver chikachanda mate parece un bajari kuñiquita. Sana pakarin kamanya o ahí con algunas cosas que hatun kari marpariku nakapatman. Pakarin kamaño, profesor. 7 de la mañana 30 minutos, 7 de la mañana 30 minutos, Guayacuna Panaicuna, atención la hora, así es amigos, atención Guayacuna Panaicuna, nos vamos con más noticias amigos, más noticias, atención, en este caso amigos, tenemos que dar el sentido pésame a la familia de la señorita Nelly Carvajal Gómez de 37 años, quien perdió la vida al caer al río Vilcabamba, su cuerpo fue recuperado por efectivos de la Policía Nacional, mucho más abajo de donde cayó allá en el río Vilcabamba, ¿no? Así que amigos, atención, la infortunada dama, quien según las primeras diligencias habría sido arrastrada por el caudal al intentar cruzar el río. El hecho ocurrió el día lunes a las 3:45 de la tarde y fueron los propios vecinos quienes pusieron la alerta al verla que el río se la llevaba. Los efectivos policiales del distrito de Vilcabamba tuvieron que constituirse kilómetros más abajo, donde se ubica el puente Titoj, donde al llegar pudieron divisar que la mujer estaba atrapada en las rocas. Al ingresar al río para prestar los primeros auxilios, constataron que la mujer ya no tenía signos vitales, comunicándose con el Ministerio Público para que disponga el levantamiento del cadáver. Una gran pena amigos, por eso hay que tener mucho cuidado al cruzar los ríos, algunos todavía están crecidos amigos, atención, entonces hay que usar pues bastante, hay que ser muy personas prevenidas amigos. 7 de la mañana 31 minutos. Vamos con más información amigos oyentes, estamos ya a través de la línea telefónica con el magíster Edwin Tairo, presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Amigos oyentes, mañana se desarrolla mesa de diálogo denominado en el marco del programa Justiciamanta Rimay Kusunchik, con la finalidad de promover y fomentar el diálogo entre las instituciones que administran justicia y la sociedad civil. Magíster Edwin, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, señores periodistas. Igualmente un saludo a todos los conductores de Radio Surpuy y agradezco la apertura que me dan a través de este medio informativo. Y saludo que va a todos los pobladores de Cotabamba hasta Mobamba, de parte de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Magíster, entendemos que la actividad se va a desarrollar mañana, 18 de mayo, en el auditorio de la Casa Cultural de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, en este caso la capital, Tambobamba, a partir de las 9 de la mañana. ¿En qué va a consistir esta mesa de diálogo Hablemos de Justicia? Sí, este es un programa creado todavía el año 2017 y la Corte Superior de Justicia hace cada cierto tiempo en distintas provincias. Y se trata básicamente de recibir las quejas, las insatisfacciones respecto de la administración de justicia
por parte de los justiciables, es decir, los señores que tienen procesos dentro del Poder Judicial, los señores abogados, y las personas que están interesadas en la administración de justicia. Como marcha, por ejemplo, nuestro juzgado mixto, el juzgado penal unipersonal, el juzgado de investigación preparatoria, así como el juzgado de paz letrado que tenemos aquí en la provincia de Cotabambas. Próximamente le informo también de que en Chalhuacho se apertura el juzgado de familia de violencia familiar. Eso es lo que básicamente lo que tratamos es recepcionar las quejas de casos concretos que puedan darnos, visibilizar esos procesos y darles el tratamiento adecuado para resolver las insatisfacciones que pueda tener la ciudadanía respecto de la administración de justicia. Digamos, en esta reunión se puede, digamos, muy aparte de absolver dudas, ¿se puede resolver algunos casos? Claro que sí, podemos, por ejemplo, si nos dicen un expediente concreto está retrasándose y no se resuelve, entonces inmediatamente nosotros nos comunicamos con el magistrado, averiguamos el expediente, si el expediente está en ese estadio, señalamos que el magistrado tiene que resolver dentro de los plazos de ley. Es posible eso. Perfecto. Magíster Edwin, coméntenos también qué instituciones estarán participando el día de mañana en esta mesa de diálogo. Sí, están básicamente la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, cuya jefatura va a estar presente, así como el personal completo, ¿no?, para recepcionar las quejas. También va a estar presente el director distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Apurímac, el doctor Silver Camacho Sánchez. Igualmente ha asegurado su presencia el decano del Colegio de Abogados de Apurímac, el doctor Ladislao Sotomayor Paniagua. También va a estar, el coordinador territorial del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable. El Ministerio Público también va a estar presente y entre otras autoridades, ¿no? Además, va a ser con la participación de la sociedad civil, como le reitero, la población que tiene procesos o casos dentro del Poder Judicial, los señores abogados, ¿no? Doctor Edwin, es importante lo que usted dice, la sociedad civil también estará presente. Entonces, esto va a ser totalmente abierto para el público que asista. Seguramente va a haber personas que efectivamente están incursos en algunos casos y ellos podrían dar a conocer tal vez lo que ellos piensan que ahí de repente no se le está haciendo justicia en este tipo en estas instituciones, pero ustedes al recibir una queja van a hacer el seguimiento necesariamente. Sí o sí tenemos que hacer el seguimiento, esa es la finalidad de este tipo de conversatorio. ¿Por qué? Porque queremos saber como institución cómo andan nuestros juzgados. Si por decir nos vienen con un caso concreto, un expediente, un número de expediente que está retrasándose o no se le da el debido trámite, entonces lo que nosotros hacemos es inmediatamente indagar a través del sistema integrado judicial que tenemos, ¿no?, en vía virtual cómo anda el proceso. Y si anda mal, está retrasado, ¿no?, entonces lo que hacemos es impulsar y señalar al magistrado que tiene que darle la celeridad debida conforme establecen las normas legales vigentes. En este caso, los que están, digamos, siguiendo algún caso, no solamente son del distrito de Tambobamba, sino pueden ir del resto de los distritos también de la provincia de Cotabambas. Por supuesto, toda la provincia de Cotabambas está invitada a concurrir a esta mesa de diálogo. Quejas seguramente, pero bueno, lo importante es que ahí se le dé, digamos, una explicación. En todo caso, de repente hay un retraso, bueno, que se justifique, pero que puedan darse este tipo de soluciones. Bueno, vamos a ver en todo caso, pues, que mañana, ¿a qué hora exactamente empieza, doctor? A las 9 de la mañana está programado, de hecho que ustedes también y toda la prensa está invitada a esta realización del evento. Doctor Teiro, y también se va a poder hacer la exposición en quechua. Usted habla quechua, me parece. Perfectamente, yo entiendo quechua. Yo nazco de una familia que habla quechua del castellano. Runasimichapi, doctor, Balikachi, Guajerico y más, Rinanco Paja, Taitamamitánchicona, seguramente para iconar la que es Hakashanko, Justicia Manta, Rimaiko Sunchis, Nesparique. A ver, Matipaico y Runasimichapi, doctor. Gracias. Amayuya, Amasúa, Amaquilla,
Na Tambomama llaqtamanta runakuna que hay presidente Corte Superior Apurímac hamusian cancunawan parlayrusaqku paqarin a las 9 de la mañana hasta que hay programa pi justiciamanta rimaykusunchik chayqa qancunata hawarimuyku hamunaykipaq. Eso sería todo, gracias. Excelente, doctor. Suficiente. Cosapone. Entonces, ya deja, jampone, oyarin que pajarin, runa simichapi, seguramente, oyajenchikuna, pananchikuna, de marinjaco, cheja, allí, janja, alienta, oyarin que. Doctor, allí, janja. Muchísimas gracias, doctor. Entendemos de que usted ya está en la capital de la provincia, en Tambobamba, ya haciendo todas las coordinaciones previas para este taller que se desarrolla o esta reunión que se desarrolla mañana. Efectivamente, ya estamos aquí presentes. Hoy día vamos a coordinar los pormenores de la reunión de mañana. Luego estamos haciendo visitas ordinarias, administrativas, a los juzgados que tenemos aquí en Tambobamba. Doctor, una consulta. Bueno, el día de ayer se conoció que el Congreso de la República ha aprobado, digamos, la autorización para que los gobiernos regionales, los gobiernos locales puedan construir los palacios de justicia, en caso estén en las posibilidades, porque en muchos lugares, como el caso de Tambobamba y en otros, tienen pues como oficinas casas alquiladas. Entonces, en este caso también se va a tocar algo al respecto, tal vez de repente el municipio esté presente. Bueno, no sé si hay algo al respecto. Sí, efectivamente el Congreso ha aprobado la ley correspondiente, está pendiente de publicación en el Diario Oficial del Peruano. Ya ustedes entenderán de que el Poder Judicial, básicamente la Corte de Apurímac, más del 80% de inmuebles son alquilados. ¿Entiende? Y eso es un gasto cuantioso para el Estado, que supera los 300.000 soles mensuales. Sí, claro que sí. O anuales, mejor dicho. Y lo que se tiene a través de esta ley es autorizar a los gobiernos regionales y locales, ¿no?, para que puedan invertir en edificaciones del Poder Judicial, en este caso de la Corte de Apurímac, que antes estaba prohibido. Entendemos de que el gobierno regional y los municipios se ve en los fines de año que casi no ejecutan el 100% de su presupuesto, es decir, se devuelve una gran cantidad de dinero del Estado al Estado, ¿no? Entonces, por la falta de capacidad de gasto. Entonces, nosotros invocamos a las autoridades locales y regionales a efecto de que no vean esta situación del Poder Judicial muy lamentable, de que más del 80% de sus inmuebles son alquilados. Por ejemplo, aquí en Apurímac, en Tambobamba, hay un local alquilado, creo que se paga más de 5.000 soles, ¿no? Entonces, ahí están todos los órganos jurisdiccionales. Entonces, lo que queremos es que la autoridad, por alguna vez, invierta, ¿no?, en edificación del Poder Judicial, porque básicamente esas construcciones están dirigidos a la ciudadanía, no son del juez o del presidente de corte. Esas edificaciones son del pueblo para satisfacer las necesidades de la justicia. A través de transmisión de Facebook tenemos una consulta, nos dicen, ¿los casos de violencia familiar también se atenderán mañana? Es la consulta que nos hacen. Todo tipo de procesos, y específicamente los temas muy sensibles como procesos de violencia familiar, alimentos, atentados contra las poblaciones vulnerables, delitos, casos civiles, casos penales, etcétera, etcétera. Todo tipo de procesos, no vamos a tener absolutamente ninguna discriminación, desde los procesos que van en los juzgados de paz letrados hasta los juzgados de investigación preparatoria, el juzgado civil y también el juzgado penal unipersonal. Absolutamente vamos a atender a todos los casos que puedan venir. Perfecto, doctor Tairo, le agradecemos por la comunicación telefónica. Quizás el día de mañana más sea necesario su participación en la emisora para poder reiterar la invitación a la población para que pueda participar en esta importante reunión. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la entrevista. 7 de la mañana con 43 minutos en el informativo Guillaricoy Checa, Guaycaicona Panaicona Guillarescaña Cachenxiki, Pacarim Punche Apariconca Kei Juñonacuy.
Pajarin Poncha, y en el marco del programa Justiciamanta Rimaykusunchik, con la finalidad de promover, fomentar el diálogo entre las instituciones que administran justicia y la sociedad civil. La Corte Superior de Justicia de Apurímac realizará el día de mañana, jueves 18 de mayo de 2023, a partir de las 9 de la mañana, en la capital de la provincia de Cotabambas, la mesa de diálogo con la participación de representantes vinculados a la administración de justicia y la sociedad civil. 7 de la mañana con 44 minutos. Nuestro abrazo a todos y también, por supuesto, agradecimiento porque nos siguen a través del Facebook. Al profesor Willito Escudero Martínez desde Jehuira, ¿no, profe? ¿Cuándo, pues, profesor, un partidito de fulbito por lo menos compartiremos? Poño gaigo jaita si hay cura jara jumpota. Fuera cocha Cesarón, tu pai cachas, ¿qué? Ah, paiman tu pasacho. Mana no cancha, profesor Willington. Ama. Chapsha, no caigo ariki, que picacha ariki catedral del deporte, paiman manan parlajla chupaya. Claro. Juega bastante bien el profesor Willington, sí lo hemos visto. Así que, profesor Willy, tu pairo son tajea, profesor Willy, ¿ya? Igualmente a nuestro gran amigo, él es de San Juan de Llajua, de ser Elio Sa, Sagona Cachancoa, San Juan de Llajua. Akira Llajtamantarik. Akira Llajtapia, San Juan de Llajua, San Juan de Llajua. San Juan, hay varios San Juan en varios sitios, ¿no? En este caso de Akira, ¿verdad? De Elio Sa nos dice, las mascarillas entregará, hemos hecho su pregunta. Entonces ya se deja COVID. En marco de la pandemia del COVID, ahí se ha entregado. Pero ahora hay que invertir, Helio. Nancy Chagua nos dice, los niños salen muy tarde, 4 de la tarde. Esa hora recién comen, creo que están afectando su salud. Creo, Nishanki, mamá, Nancy. Por favor, si realmente es a esa hora que realmente consume sus alimentos. No, yo creo no. Lo que está diciendo es que los de jornada completa salen a las 4 de la tarde. Claro. ¿Qué significa? Que ellos almuerzan al mediodía y continúan sus clases hasta las 4 de la tarde y a esa hora se van. Pero ñata almuerzas jañarishanko. Asoips warmachanchikunata mamacita, en este caso, ¿cómo se llama ella? Nancy, hay que decirles bien claro que en el colegio lo que les van a servir tengan que comer necesariamente todo. Pero a veces bueno, a través de transmisión de Facebook, el saludo también para Roxana Huacho. Los casos de violencia familiar también se atenderán. Nos escribe también Kareli Susanívar, disculpa. Buenos días. ¿Cuándo se instalará la oficina en Chalhuahuacho de defensa de la familia? Debe ser, ¿no? De antes ya habló, en este caso el representante dice que en el transcurso de estos meses se estaría haciendo la instalación de esta importante institución. Sí. Nuestro amigo Jauregui Merino, buenos días, Javier. ¿Se podrá hacer una entrevista? Claro. Él quiere, ¿no? Sí, por supuesto. Manan caipeja documento tacho chasqueico manan, sino directamente Jauregui Merino dice, directamente llamas, hermano. Ahí es micrófono abierto, ahí tienes. Acá estamos, el teléfono 974-78-2420. Willington Escudero Martínez nos dice, saludos desde Chontahuilqui. Chontahuilqui, pecasian, profesor Willito, caramba, es un gusto, profesor. Aunque sea alto, pues, mami. Ricky. Claro, profe Willy. Digamos, en la parte más alta donde hemos jugado, ¿dónde ha sido Guillermo? Nosotros son hemos ido en Guanacopampa también, por ejemplo, ¿no? Chojeja. Sí, También hemos jugado en qué otra parte, a ver, Maipin, amantes del deporte, Maipicha Reto Jauregui Merino dice, sobre la Copa Perú nos están haciendo un robo en la Liga de Tambobamba. Mi estimado Jauregui, tenemos la línea telefónica el 974-78-2420. Llámenos para que usted también hágase escuchar con su voz. Así que con 47 Javiercito, por favor, amigo y que yachache Amauta Emiliano García. Así que, profesor Emiliano, Janta Jaikawatamandanto para muy que pero que Amauta y su machata y yachachin, Javier, no Haricón y yachachanda, que hay mandolinan Cusca, taquicachis, pataquicachis, o armacunata, para su machta coseches para yachachin. Así que un abrazo para ti, Emiliano, no creas que me he olvidado, como siempre, hermano. Se levanta Jaina Poncha que Gillupi toparonch, mamitanchik, no, Harima pa corte, para Guajeri corte, ya hay pene, ya, Guillermo Chachina.
Are Guillermo Chancayán en Enrique, ya toparon mamita chikuna, mamita ya payan geyope mamita ikuna, hankunas suma napaiko que hatun margari que mamacita kuna. 7 de la mañana con 48 minutos. En Quello nos están invitando para una guateada. Muchísimas gracias a Mosasco, Kisuchata, Nogaiko, Aparicam. Manan, Guarajocha. Gasachata, Aparicos, Parik. Geyope Janisungico, ama que su taja pamonque, Ñogaiko, pa que su casien. Y matan a pamonque, gaseosata pamonque, más para una cervezata, ni son que coman, sino gaseosata pamonque. 15 litros. 15 litros tapone. Bueno, pero cierto, cascan paigonapa, hay chacán, queso, leche, y mi manacán. Son más tallancan paicón. Agropecuaria nesjapi y nada ganaria. Ricky, uyuamichi periki. Ganado mejorado, alichanta llancashan, excusa pon con apana con el llancasun, ajnata llancasun. 7 de la mañana con 49 minutos. Amigos oyentes, mucha atención a la siguiente información. Guaycay panay, que chat alichanto uyariamu, cheiñatas cheimanta pantaro, kanmanta kamariki, urmaikoa, henas cheimanta riki, cárcel punco conapi, justicia riki, topay kamashok. Escuche bien, Corte Suprema dice que la protesta es un delito y que no está reconocida en la Constitución. Jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema señalan que las manifestaciones ciudadanas de protesta son un antivalor, una imposición que afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos. Invocan a las autoridades civiles a dialogar con la ciudadanía para evitar que cometan el delito de protesta. Bueno, delito de protesta. A ver, la Sala Penal de la Corte Suprema ha resuelto que la protesta ciudadana no tiene protección jurídica alguna. Ellos están hablando desde la parte jurídica, ¿no? Atención, la Corte Suprema, Sala Penal de la Corte Suprema, ha dicho que la protesta ciudadana no tiene protección jurídica alguna, pues según dicta, no está reconocida en la Constitución ni en ninguna otra norma legal, por lo que su sola existencia ya es un delito, aun cuando sea pacífica y no afecte ningún derecho fundamental humano. En este orden de ideas, la referida sala explica que la protesta es un antivalor o contravalor, ya que su ejecución supone aniquilar otros derechos, por lo que admitir la existencia de un derecho a la protesta es un razonamiento inconstitucional e inconvencional. La máxima instancia judicial del país, amigos, emitió este veredicto al resolver un recurso de casación presentado por 4 dirigentes campesinos de la provincia de Cotabambas que fueron detenidos en mayo del 2016 por protestar contra el proyecto minero. Bueno, Alejandro Wilca Pinares, Julián Ochoa Aiza y también otras personas fueron, en este caso, sentenciados. En esa época del señor Rosmi, recuerdo de Rosmi Cabrera, también él también había ido para reclamar. Ellos fueron, pues, efectivamente sentenciados a una pena suspendida, pero ellos han ido a conversar, pero les han dicho, no está en la Constitución, no está bien claro en la Constitución, efectivamente, que no está reconocido este tipo de protestas. Así es, Guillermo, reiteramos esta parte que lo resaltan, amigos oyentes, dice lo siguiente: admitir la existencia de un derecho a la protesta es un razonamiento inconstitucional y también inconvencional. Corte Suprema dice que las protestas, amigos oyentes, es un delito. Vamos con comunicación telefónica a esta hora de la mañana. Aló, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días, te habla el profesor Julio César Jauregui, de acá de la comunidad de Choqueca. Profesor Julio César, adelante, lo escuchamos. Sí, quería hacer una denuncia pública al señor Aurelio Paco Gamarra. Bueno, adelante, lo escuchamos. Sí, bueno, el día sábado se ha llevado lo que es la Copa Perú, la final de la Copa Perú, y nos están sacando del campeonato a nosotros que hemos sido campeones acá en la Liga Distrital de Tambobamba. Es algo injusto que nos estén haciendo ese tipo de jugadas, Callarcito.
Profesor Julián, sustente un poco más, no entendemos de qué se trata. Ya, nosotros el día sábado ha terminado lo que es la Liga de la Copa Perú acá en Tambobamba, ya, y los dos campeones está entre Choqueca, la comunidad de Choqueca y la comunidad de Oclabamba. Pero sin embargo el señor Paco Aurelio está haciendo entrar a otro equipo que es Huancayo, que Huancayo ha perdido. Huancayo se ha quedado con 12 puntos. Ya. ¿Y cómo este señor, o sea, dices que el señor Aurelio, o sea, tiene potestad, él es el representante de la Liga Distrital, ¿por qué solo por decisión de él nada más este otro equipo está ingresando? Exactamente, porque el señor no puede ser juez y parte a la vez. O sea, nosotros le hemos ganado al equipo de Payanca 4-1, y el equipo perdedor es el que debe de observarnos, no la mesa. La mesa se está prestando para muchos juegos, mucha corrupción ahí de parte del señor, y no debería ser así. Estamos muy indignados con este tipo de presidentes que hay en esta liga de Tambobamba. Julio César, mal, muy mal. Julio César, entiendo que el señor Aurelio Paco Gamarra es el presidente de la Liga Distrital. De la Liga Distrital de Tambobamba. ¿O Liga Provincial? No, distrital. Ya, distrital. Y entiendo que ha habido un reclamo por los resultados de ustedes. Exactamente. Por los resultados de nosotros, siempre nos margina. ¿Pero contra quién? El reclamo es exactamente contra qué, en qué partido, cuando jugaron, contra quién es el reclamo que existe. Y les han quitado puntos. Exactamente, porque el equipo interesado, que es el equipo de Payanca, él es el interesado, él es el que tiene que hacer el reclamo. Y no se ha hecho ningún tipo de reclamo, hasta el momento no hay nada, y la mesa es el que está actuando autónomamente. No debería ser así, no, la mesa no puede ser juez y parte a la vez, eso está mal. Sí, pues, bueno. ¿Y quién es la máxima autoridad, digamos, para resolver este tipo de casos? La comisión, hay una comisión de justicia que es que está encargado, pero lamentablemente no hay tampoco esa comisión. Aquí parece que esta liga está informalmente, no tiene ni acreditación, no tiene nada. Qué pena. ¿Cómo trabajarán acá? Qué pena. Bueno, lo ideal es que haya alguien que brinde justicia en estos casos también, ¿no? Seguramente. Justamente. Sí, adelante. Justamente vamos a bajar ahorita a Tambobamba. Vamos a apelar nosotros a la Liga Provincial. Va a tener que intervenir, si no interviene la provincial, va a tener que intervenir la departamental. Claro. Porque ayer hemos conversado con la departamental, ahí le he brindado un audio que hemos conversado. Está bien, profesor Julio. Yo creo que al no encontrar, digamos, una respuesta en la localidad, se pueda, digamos, buscar respuestas en otras instituciones más arriba. Profesor Julián, le agradecemos. Gracias por la comunicación telefónica. Julio. Listo, gracias, Carlosito. Gracias. Muchas gracias, profesor Julio César. Este es de Chojeja, ¿no? Uh-huh. Chojeja. Entonces ellos han campeonado en el campo, pero sí, pues, por los reclamos, tampoco la parte afectada no ha presentado ningún reclamo, sino directamente han actuado como juez y parte, dice, atención, en este caso la Federación Distrital. Un saludo allá en Chojeja a doña Patricia Sueldo, presidenta de la Cosa pone 7 de la mañana con 57 minutos desde Tambobamba. Aquiles abarca con la comunicación telefónica. Profesor Aquiles y Minaya, Aliyancho Capayonqui. Muy buenos días, amigo Javier. Alilán baja por Ipacuchán en Tambobamba, Llactape. Así es, en Tambobamba, para amanecer del día de ayer, 16 del presente mes, amaneció pues muerto un ciudadano de nombre Vicente Yucra Peralta, aproximadamente de 50 años de edad. Su muerte se desconoce, se viene investigando por las autoridades competentes de la localidad. Igual también el día de mañana, jueves 18, estará presente en Tambobamba el presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, con la finalidad de llevar una reunión con las autoridades, con los dirigentes y los vecinos
bueno, pues que quienes deseen participar en la provincia de Cotabambas. ¿Cómo en la provincia de Cotabambas verán cómo anda la justicia? Bien, regular, mal, no sé. Si es bueno, pues hay que asistir. Es bueno asistir para conocer y saber cómo anda la justicia en nuestra provincia. Porque para mí, según que yo escucho comentarios de muchos que tienen sus problemas judiciales, bueno, la justicia en nuestra provincia de Cotabambas anda muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque un simple proceso demora pues meses, años, no hay cuándo acabar. Todo esto seguramente el día de mañana plantearán los asistentes a dicha reunión ante el presidente de la Justicia Superior de Justicia de Apurímac, mis queridos amigos. Wañurapun jujo paisanuiku kay tamuama llaqtapi wañusqari juripun wasimpi Campuchapi tiyakuran waynaraq bueno chayta investigación autoridadkuna hinallataq paqarin Wiraqucha presidente haqay Apurímac llaqtamanta Abanque llaqtamanta presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac nisqa Wiraqucha k'anka pukakunka k'anka chiyamunqa Tamobamba llaqtapi abeta purikunqacha seguramente imaynatan justicia aparikushan kay Cotabamba suyu llaqtapi allinchu manachu regular imaynqacha anchaykunatacha procesokunaqa chay quijakunaqa puririmuspanqa paykunapas quijankuta uyarichikunanku churaykunanku porque mana hinallachu kananku porque maymantataq presidente kay Wiraqucha autoridades a ver yachanqari pay adivinuchu kan adivinananpaq imaynatas justiciapas puririshan kay Cotabamba suyu llaqtapi anchaykunata chaypaq puririmuspa paykunapas uyariyachikuchunku chayllan kunan tutamantanpi rima rimuña Wiraqucha Javier Wiraqucha Guillermo. Ahora sí, Wiraqucha Aquiles Alimi chayqa chay wañukuqmanta Wiraqucha Vicente Yucra Peralta may comunidadpita wasinpi tarirunku wañusqata ninku chay maypitaq tiyapuranri. Manan comunidadpichu kay hospital Tamobambamanta o kilómetro hina purillapi sutinmi parko chaypin kan iskaykimisalla wasikuna chaypin tiyakuran wasichata ruwarupuspan bueno solterullan karan manan kanchu familian waynaraq paymi qayna tutamantanpaq wañushqa illaripusqa ari kanmi familiankuna kanmi hermanankunapas pero manaya hermanankunapas cuidallashanmanchu pero y además tomaymantaq dedicaturantaq que ciudadano de hecho imapas pasan imaynas campas Wiraqucha Javier. Bueno, gracias Aquiles, Tupanantzkamaña, papá. Paqarin kama. 8 de la mañana con 1 minuto en el informativo. Guillarico, ¿y tienes comentarios ahí en transmisión de Facebook, Guillermo? Sí, acá Jauregui Merino dice, sobre la Copa Perú nos están haciendo un robo. Debe ser más abajo. Es el profesor que nos ha llamado, que hemos conversado más abajo, con él. Mantea. Lenin, Portugal, Quispe, gran pelotero, gran pelotero cotabambino, nos dice saludos de parte de los y las docentes de la institución educativa particular Virgen del Carmen de Chayo Abacho, un gran pelotero futbolista que jugó pues acá es muy conocido Lenin, Portugal. Un abrazo para ti, mi estimado, y ahora dedicado nada menos a la educación. Perfecto. El saludo también para Valentín Caguana Guillermo, porque nos dice lo siguiente: buenos días, Radio Surfuy. Te retamos fútbol, dice, en la comunidad de Casacancha. Jepampe, que una marca, Jepampe, ventana, Jepampe. Casacancha. Ahí está. Valentín Caguana. Reto, no es jato choramashanchis. Ya, Valentín. Para la erosión, yo te jea. O a Jeremanquia. Listo, ahí tenemos. Alto pecaje, así sea 5.000 metros. Igual nosotros. No importa, llevarás tu tanque de oxígeno. Oxígeno, aunque por pero igual, chaipea. Chanza. Chaipea, igual, por hinchos. Perfecto, 8 de la mañana con 3 minutos. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos a revisar las portadas de los diarios de circulación regional y nacional.
En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. De la mañana con 4 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana revisamos las portadas de los diarios de circulación regional y nacional en la voz de Naida Herreros. Naida, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy voy a mencionarles acerca de uno de los diarios de circulación regional, Diario Pregón. En este caso, bueno, la imagen que se suscita son dos efectivos o varios efectivos policiales en el río Vilcabamba. En este caso nos dice: mujer muere ahogada. Una penosa noticia envuelve a la provincia de Grau luego de que una ciudadana falleciera ahogada tras ser arrastrada por las turbulentas aguas del río Vilcabamba. El cuerpo de la víctima fue rescatado y efectivos policiales kilómetros más abajo de donde ocurrió el hecho, ¿no? También tenemos lo que es el Diario del Cusco. En este caso, bueno, tenemos un lamentable suceso. Se puede ver las montañas de Machu Picchu que están incendiadas y nos menciona, ¿no? Lamentablemente volvieron los incendios forestales en Cusco. La primera es una de las primeras emergencias de magnitud en las cuales se registró en Machu Picchu, como se los mencioné anteriormente, en la comunidad de Coipani. La eventualidad rápidamente fue controlada, pero evidencia que otra vez tendremos alguna terrible realidad por la irresponsabilidad de las personas. También tenemos el diario El Sol del Cusco. En este caso se puede ver efectivos policiales que han detenido a extranjeros en referencia a falsificadores frente a la UNSAC, ¿no? Estos tenían carnés de extranjería, licencias de conducir, incluso para ciudadanos extranjeros, las cuales eran ilegales, ¿no? En este caso, Gimler Pinedo, jefe de la División de Orden Público y Seguridad del Cusco, dijo que estos brevets falsos eran negativos y trabajaban bajo la modalidad de gota a gota. Nos vamos ahora a los diarios de circulación nacional. En este caso se puede ver a los 4 ministros que están involucrados en los niños de Acción Popular, ¿no? En este caso fueron denunciados constitucionalmente. Fiscalía de la Nación acusa a los legisladores Vergara, Doroteo, Flores y Espinosa por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravadas. Según el petitorio, el exmandatario los captó para seguir en el cargo. De esta forma habrían buscado aprovecharse de las contrataciones, ¿no? También en el mismo diario El Comercio se puede ver un hundimiento por obras de túnel en lo que afecta en las viviendas en Chancay, ¿no? Ahora, también se menciona en este diario que la resolución de Corte Suprema establece que protestas no son un derecho fundamental. Movilizaciones así que impliquen daños a propiedades y perjudiquen servicios básicos no tienen amparo constitucional y deberán sancionarse. Sigamos con el diario El Comercio. En la misma portada que aparece acerca de los niños de Acción Popular, ¿no? Diario Expreso. También en este diario nos mencionan y vemos la particularidad con el anterior diario, nos menciona acerca de los niños embarrados. Fiscalía de la Nación denuncia constitucionalmente a los niños de Acción Popular. Acusa a los congresistas de Acción Popular, Raúl Doroteo
Elvis Vergara, Jorge Luis Ancachi y Darwin Espinosa por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Según la tesis fiscal, dichos legisladores conformaron el brazo congresal de la presunta organización criminal que habría dirigido el expresidente Pedro Castillo. En el mismo diario Expreso se menciona candidatos truchos. Hoy el Congreso elegirá a defensor del pueblo entre los dos postulantes que dan vergüenza, ¿no? Según este diario. Seguidamente tenemos el diario La Noticia. Premier Otarola cuestiona a López Obrador, Gustavo Petro y Pedro Castillo por sus gestiones mediocres y les dice, caimanes del mismo pozo. Como sabemos, todos estos presidentes tienen una relación con Colombia y México, ¿no? Jefe del gabinete señala que el Perú es atacado por los presidentes de México y Colombia. Por su parte, Keiko Fujimori sale en defensa de Dina Boluarte y dice que mandatario azteca es el usurpador. También en el mismo diario La Noticia nos habla un poco acerca de Toledo y menciona que juez impide que Toledo se libre de acusación. Expresidente no pudo evitar que lo investiguen por delito de colusión. Diario Gestión. Senda de ajuste del MEF del gasto corriente es poco creíble. Para el Consejo Fiscal, lo proyectado no se alinea con las bajas tasas de crecimiento que se esperan para el 2025 y 2026. Además, alerta que el avance del PBI estimado para el 2023 no toma en cuenta el posible impacto del FEM de fuerte magnitud. Seguidamente tenemos el diario La República. Aquí nos menciona acerca del fujicerronismo que busca imponer hoy a su defensor del pueblo. Fuerza Popular habría decidido darle su respaldo con el compromiso del apoyo de Perú Libre a Delia Muñoz. Al cierre y ante críticas de la bancada FP dice que no votará el bloque. En el mismo diario La República también nos menciona acerca del hundimiento en la Panamericana Norte, ¿no? Tenemos Perú 21. Otra de las noticias que más ha resaltado en los diarios ha sido los caimanes del mismo pozo. En este caso, el gobierno peruano critica injerencia de mandatarios que defienden al golpista Pedro Castillo. Seguidamente, en diario El Correo. Tenemos la misma noticia relacionada a los 4 niños de Acción Popular, ¿no? En este caso dice, vendieron sus votos. La Fiscalía de la Nación denuncia constitucionalmente, a 4 de los niños acusados, ¿no? Y bueno, también menciona en la parte superior que las viviendas y pistas destruidas en Chancay por falla en construcción de túnel para megapuerto. El peruano. Ejecutiva agilizará obras por más de 146 millones. Impulsarán con miras al próximo año 72 iniciativas incluidas en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. De esta forma, los proyectos pueden sostener el crecimiento, dice titular del MEF. La Razón, diario La Razón. En este caso se puede observar imágenes de protestantes en relación al golpe judicial a violentistas, ¿no? Corte Suprema aclara que las protestas es un delito y que no está reconocida en la Constitucional. Fallo, se tumba discurso de radicales y señala que no existe el derecho de protestar. De la misma forma, sala presidida por César Martín afirma que manifestaciones atentan contra la libertad de los ciudadanos. El diario 1. Congreso en encrucijada. Hoy se vota para elegir al defensor del pueblo. Están entre escoger a un académico que tiene una hoja de vida intachable o a un político que tiene procesos judiciales pendientes. Diario El País. Fiscalía denuncia constitucionalmente a 4 parlamentarios de Acción Popular por caso de los niños. En este caso también vemos que esta noticia tiene mucha relevancia en varios de los diarios, ¿no? Como esto. Mencionando que los congresistas afrontan cargos por organización criminal y tráfico de influencias.
Diario El Pueblo, cabildean en Congreso ley de gobierno remoto presidencial, ¿no? En referencia a Dina Boluarte. Eso sería todas las noticias de circulación nacional y regional. Conmigo los dejo con Javier. Gracias, Naida. 8 de la mañana con 13 minutos en el informativo Huillaricuy. 8 de la mañana con 13 minutos. Continuamos con esta información, amigos, y creemos que es importante reiterarlo. La Corte Suprema dice que las protestas, bueno, amigos oyentes, es un delito. Porque yo quiero tratar de entender, esta información, Guillermo, porque muchos, pues bueno, dicen, no, ¿cómo es posible que una protesta, pues bueno, no sea un derecho? Es nuestro derecho, ¿no? Pero bueno, revisando un poco la información, Guillermo, creemos que esto va en relación a que afecta los derechos fundamentales de las otras personas. Admitir la existencia de un derecho a la protesta es un razonamiento inconstitucional e inconvencional, tal como lo dicen también los diarios de circulación regional y nacional, amigos oyentes. En todo caso, entender esto es el hecho de que cuando uno hace protesta, bloqueando vías de comunicación, afectando la libre transitabilidad de la otra persona, lógicamente está afectando los derechos de la otra persona y por ende la Sala Penal de la Corte Suprema ha resuelto de que, bueno, las protestas son un delito. Pero te estamos avisando, William Shaikiko, esta es información que se ha difundido el día de hoy a nivel nacional. No vayas a cometer o caer en el error. Javiercito, lo que pasa es que las autoridades no han tenido la suficiente valentía de decir, perfecto, la protesta es un derecho, puede ser un derecho así en teoría, ¿no? O sea, usted sale a protestar, ¿quién le va a decir algo? Que grite usted en la calle, nadie puede entorpecerle. Pero si usted afecta a uno tercero, ahí es otra cosa. Entonces, las autoridades nunca han dicho eso, ¿no? La protesta, han dicho, la protesta, pues bueno, políticamente para ganarse a la gente, la protesta es constitucional. Pero nunca dijeron bien claro que la protesta es constitucional siempre y cuando no afecta a terceros. Yo quisiera decirle a esta mamita que está, digamos, vendiendo sus productos en la calle, ¿tiene derecho de vender o no tiene derecho de vender? Todo el derecho. ¿Y este señor que hace una huelga tiene derecho de botarle sus productos, pisotear sus productos, maltratarla a ella? ¿Tiene derecho? Eso no dice la Constitución. A eso se refiere, a interpretar de esa forma. Entonces, nadie tiene derecho, digamos, por ejemplo, he escuchado por ahí a algunos dirigentes, no hablo de acá, sino de otro sitio, en donde decía, atención, nos hemos reunido con toda la población y hemos determinado que ningún profesor tenga que salir a dictar clases, y si sale a dictar clases lo vamos a flagelar. Así fue. Entonces, ¿dónde? ¿En qué constitución podría decir eso de que efectivamente es un derecho constitucional de que los manifestantes, los protestantes tengan que flagelar a una persona que quiere ir a trabajar? Sí, pues. Bueno, eso se tiene que interpretar de todas las formas. Lo cierto es, amigos oyentes, Huaycaicona, Panaicona, se ha manifestado de que la protesta es un delito. Yo entiendo, y vuelvo a decir, cuando afecta, digamos, los derechos de las otras personas. 8 de la mañana con 17 minutos. Antes de ingresar con la información en el plano deportivo, tenemos comentarios todavía a través de transmisión de Facebook. Miguel Arredondo dice, las protestas son legales y constitucionales. Bueno, ahí están las opiniones, ¿no es cierto? Bueno, es una opinión de Miguel. Edison Guamaní Sueldo dice, a ver, señor Javier, solamente para poner, dice la denuncia, al presidente de la Liga de la Copa Perú, Tambobamba. Dice, el día sábado se jugó la final, por lo tanto, el campeón fue Unión Choqueca y Aurora, y ahora dice, lo quiere el señor Aurelio Paco poner a su equipo al primero, bueno, desconociendo nuestro puntaje. Bueno, acá de hecho tiene que ya ingresar una instancia mayor a poder resolver este tema. En este caso el delegado de Choqueja dice bien claro, sí, hay un reclamo, supuestamente un reclamo que el afectado no ha presentado. Claro, porque normalmente, o sea, lo que pasa es que ¿quién presenta el reclamo? La otra parte. No la mesa.
esa otra parte no ha puesto ningún reclamo. Claro. Pero quien está resolviendo como en realidad juez y parte es la mesa, entonces lo cual no es tampoco pues, pero seguramente van a aclarar porque es necesario que esto se conozca y la opinión pública esté informada. Sí, 8 de la mañana con 18 minutos, amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos a revisar las notas deportivas en la voz de la Catedral del Deporte, el señor William Guamán. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Ocho de la mañana con 18 minutos. Al respecto de la Liga de Tambobamba, William, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Hay un reclamo, ¿no? Sí. Dos equipos participaron en el encuentro deportivo. Lo cierto es que, amigos oyentes, o sea, ¿quién tiene que presentar la denuncia? ¿Alguien tiene que estar a cargo de presentar la denuncia? Sí. En todo caso, ¿quién es ese alguien? ¿O cómo se tiene que proceder, William? Usted que ¿Cómo conoce está? Buenos días, Javier. Buenos días a nuestros amigos oyentes del Bloque Deportivo. ¿Cómo están? Sí, hemos visto al detalle este pedido, este reclamo también de parte de un dirigente de un club con respecto a la Liga Distrital de Tambobamba, ¿no? En realidad hay bases, se establecen para ello, pues hay un campeonato, hay bases estructuradas y si es de liga, no es un campeonato común, porque hasta un campeonato chiquitito tiene sus bases. Entonces ahí se van los lineamientos cuando existe reclamo, cuando existe, digamos, alteración del campeonato, en fin, cuando se incumple algún procedimiento de un campeonato, aunque sea chiquitito, siempre existen las bases para eso. Entonces, si hablamos de la liga distrital, más aún, porque incluso esto está avalado por la departamental, incluso por la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, lo importante es que también hay plazos que se tienen que cumplir. Seguramente hay un reclamo que se ha hecho sí y de repente no han cumplido con el procedimiento, o en todo caso, si en este caso el presidente de la liga distrital de Tambobamba está infringiendo la norma o las bases del campeonato, también es derecho, digamos, de cuestionarlo y elevar este reclamo a otra instancia. Lo cierto es que no puede pues poner a su antojo a cualquier equipo, eso no dice las bases, tampoco seguramente están interpretando de una forma el equipo en este caso que está haciendo el reclamo. Creo que es el Aurora, ¿no? De allá en la Liga Distrital de Tambobamba. Reiteramos, para eso existen las bases y se han establecido lineamientos en este campeonato y sobre todo si es de liga, tiene aún mayor peso porque está regido incluso por la departamental y la Federación Peruana de Fútbol. Así es que apelen nomás, vean el reglamento y cualquier persona puede hacer prevalecer, ¿no? su reclamo siempre y cuando esté en el marco legal. Vamos con la información deportiva, más información deportiva se viene en Huillaricuy, amigos oyentes. Hoy tenemos Champions, hoy tenemos partido de gran nivel entre el Manchester City y el Real Madrid. Partido que se viene a las 2 de la tarde. Usted lo puede apreciar a través de la señal de cable o también ahora en las redes sociales. Señal abierta también, William. Sí, ¿no? ATV. Claro, señal abierta. Mire, a esa hora supongo que no hay chamba, ¿no? No, a esa hora ya nos damos un descansito. Todo el encuentro, William. Todo el encuentro. O sea, si alguien llama, yo no contesto a nada. Trabajamos de corrido hasta las 2 y hay una pausa para ver el encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City. Muchos dicen que es una final adelantada. Bueno, están jugando la semifinal de esta Liga de Campeones. Se dio así la fase de grupos. Y ahora precisamente se enfrentan estos dos grandes del fútbol mundial, el Real Madrid y el Manchester City. Ojo con el Real Madrid, que tiene a uno de los mejores jugadores del mundo en este momento, con vigencia. Hablamos de Vinicius Junior, que la está rompiendo en el Real Madrid, y también de Rodrigo, ¿no? Dos jugadores brasileños que seguramente darán lo mejor en este encuentro, porque uno de ellos nada más pasa a la final, que lo está esperando ya, en este caso, el Inter de Milán. El Inter está ansioso de saber quién es el ganador. Hoy 2 de la tarde es este encuentro por la Liga de Campeones y lo pueden seguir en vivo a través de las redes sociales también, o lo pueden apreciar a través de ESPN o también señal abierta en ATV. Publicherry para nuestros amigos de ATV.
8 de la mañana con 22 minutos, 8 con 22. Javier, ¿te animas a dar un score ahí en ese partido? Al City. Recuerda que están 1-1. El gato, ¿El gato volador? El gato techero? ¿Qué gato? Karim Benzema también, de hecho, es otro jugadorazo. Balón de oro, ¿no es cierto, William? Luka Modric, por ejemplo. O sea, sí, el Real Madrid tiene las mejores chances para mí, porque tiene un portero como Courtois también, que está en su mejor momento. Claro, pero el City que tiene al androide. Y va a jugar de local. Bueno, yo le voy al City, 2-1. al androide Erling Haaland, que es un jugadorazo. Ojalá que no hizo gol en el partido de ida, pero bueno, hay que esperarlo a este gran delantero de solamente 21 años y que tiene 1,90 m. Casi de su tamaño, mi estimado Javier. Tremendo hombre. 8 con 23 minutos, vamos con más información deportiva. Entonces hoy tenemos Liga de Campeones. Hoy también en la Liga 1 juega el Sporting Cristal ante el Deportivo Binacional. Partidos pendientes que se están dando a mitad de semana. Y el Sporting Cristal está jugando varios partidos ya pendientes, y unas de cal y otras de arena. Vamos a ver qué pasa con el Sporting Cristal. Esta semana no hay Copa Libertadores. La próxima ya se vienen los torneos internacionales para los clubes peruanos. Hoy entonces el Sporting Cristal va a enfrentar al Deportivo Binacional, partido de local, ante un Binacional también que no la está viendo bien, está en el último lugar de la tabla de colocaciones. Este encuentro se juega hoy miércoles 17 a las 7 de la noche por la Liga 1 Betson 2023. Este partido se va a jugar en el estadio Guillermo Briceño Rosa Medina. Está de visita el Sporting Cristal, partidazo. Imagínense la altura de Juliaca, 7 de la noche, un frío enorme. Bueno, ahí están pues las circunstancias de este encuentro para poder jugar allá en Juliaca. De eso se quejaron, ¿no? Muchos equipos decían, es que nos llevan al extremo. Y bueno, tienen razón algunos jugadores, ¿no? Porque recuerden que, por ejemplo, Sullana hace jugar a la 1 de la tarde. Imagínense jugar con 34, 35 grados, es increíble. Y ahora se van al otro extremo. Van a jugar 7 de la noche en Juliaca. ¿Ya será menos 2, 3 grados? Sí, ya menos 2, hasta menos 5 me animaría a decir después de esta temporada de frío. En realidad el Binacional va a jugar pues de local a ese nivel. Bueno, ya con clima, con lo que significa jugar en Juliaca, tendrá que hacer algo el Sporting Cristal. Hoy entonces 7 de la noche en Juliaca, partido por la Liga 1 Betson 2023. Y más encuentros, atención también, se está desarrollando, por ejemplo, el reclamo, básicamente, del cuadro del Universitario de Deportes, que se sumó a su compadre Alianza Lima por la situación del arbitraje, básicamente. El Universitario de Deportes, a través de su directivo Jan Ferrari, solicitó terna extranjera para el próximo encuentro ante la Universidad César Vallejo. Bueno, la federación le dijo que no. Bueno, ha rechazado su pedido de Jan Ferrari. Eso cuesta, pues, Jan. Entonces, además, ¿dónde estaría la posibilidad de dar arbitraje nacional y también de fortalecer estas ternas? Aunque se han equivocado, eso sí hay que reconocer. Entonces, la CONAR y también la federación debería implementar, yo creo, no sé si lo hacen, pero debería ratificar y reiterar las capacitaciones también a los árbitros para que puedan tener un mejor trabajo los fines de semana. En realidad, equivocaciones garrafales que han permitido que el Universitario de Deportes se aleje pues del título del Apertura, porque el Alianza Lima ya le sacó 8 puntos de ventaja. ¿Qué dijo el Kaiser Zambrano? A llorar a otra parte, les dijo a los del Universitario, porque bueno, ellos no se vieron perjudicados, ¿no? Pero lo cierto sí que la hubo ahí jugadas muy polémicas y expulsiones que no deberían darse en este encuentro que jugó precisamente el Universitario el fin de semana. Y a mitad de año, una vez que acabe el torneo de Apertura, amigos, se va a abrir el libro de pases a nivel nacional, y muchos jugadores ya están buscando sus posibilidades de irse a otro equipo. Aunque en el Cienciano del Cusco hubo purga, porque prácticamente le dijeron hasta otra oportunidad al jugador Matías Carpio, que no va a continuar en el equipo, y también a Yandesa. Esto ya es oficial, ¿no? Por un tema de lesión, incumplimientos, aspectos extradeportivos. Yandesa también le dice chao al Cienciano del Cusco. Ocho de la mañana con 27 minutos, 8 con 27 minutos. Así está la situación de los jugadores en el medio local y por supuesto también
lo que significa pues las posibilidades de irse a otros clubes. Por ejemplo, a inicios de semana le dijeron o hicieron la despedida al Chapu Ramúa también en el Cusco FC, que se va a ir a otro equipo, parece que va a ser el Manucci. Y bueno, están moviéndose los jugadores para ver posibilidades de anclar en otros clubes, ¿no? Porque a veces el rendimiento no es bueno, o hay problemas, o simplemente indisciplinas, y eso es lo que ocurre. 8:28 minutos, 8:28 minutos. Y en Italia están muy felices con el accionar y el actuar de los jugadores y básicamente del club del Inter, que logró su clasificación a la final después de muchísimos años de la Liga de Campeones. Ellos van a ver de reojo seguramente el encuentro entre el Manchester City y el Real Madrid, que se va a desarrollar hoy, para poder ver y armar la estrategia seguramente de partido que se va a jugar a fin de mes ya en un estadio neutral, precisamente entre el Inter y el equipo que seguramente va a ser no sé si Manchester City o Real Madrid, después de este partidazo que se viene el día de hoy a las 2 de la tarde. 8:28 minutos. Antes de finalizar el bloque deportivo, es importante destacar que las posibilidades de que el jugador, bueno, todavía vigente en esta oportunidad, Lionel Messi, esté yéndose hacia Arabia a estar en un club, digamos, más cómodo, económicamente decimos, pero ahí viene la contrarrespuesta y también las posibilidades del cuadro del Barcelona, que ya dio a través de sus redes sociales e indicó que el crack en este caso todavía el PSG, pueda regresar al Barcelona y culminar su carrera profesional en este club. Todo está en la decisión de Lionel Messi y lo que también dé a conocer económicamente el cuadro del Barcelona. Para que vuelva al Barça este gran jugador como es Lionel Messi y culmine su carrera profesional, toda la historia que ha significado también Messi en este cuadro del Barcelona y vuelva pues, ¿por qué no?, a alzar un título de la Liga de Campeones. 8:29, 8:30 ya, punto final a la información deportiva, amigos oyentes. Nosotros los invitamos ya a despedirnos del informativo Bullarico y mañana estaremos volviendo con mayor información, seguramente con los resultados de lo que significa la Liga de Campeones. Hoy somos Manchester, entonces David, Javier. Sí, ¿usted le da al Manchester o al Real? Yo Real Madrid, ¿no? O sea, por la historia, por lo que significa, vamos a ver, pero va a ser un partidazo de principio a fin. ¿Algo así? Puede ser, ahí podemos... bueno, al final al equipo ganador, ¿no es cierto? Claro, al equipo ganador. Corren las apuestas. Corren las apuestas. Si alguien por ahí en transmisión de Facebook también se apunta, normal, ¿eh? Normal. Sí. Perfecto. ¿Listo? Punto final, nos vemos, amigos, mañana en este mismo horario en el Bloque Deportivo. 8 de la mañana con 29 minutos. En la parte final tenemos comunicación telefónica desde el distrito de Mara. Nos indican, ¿qué tal? Aló, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, ingeniero, acá de la comunidad de Saxavilca, un amigo, Adrián Arcos. Don Adrián, coméntanos. Así es. Bueno, ingeniero, yo solamente quiero contar su conocimiento de acá de parte alta de Pisacasa, que pertenecemos Pisacasa, a todos los presidentes de la comunidad de parte alta, más que todo. Teníamos nosotros la movilidad, la ambulancia, aquellos años que hemos adquirido, claro, nos ha dado cuando estaba Elías Segovia como presidente regional, el doctor Amargot, y alcalde provincial estaba como Guido Ayerbe, también nos ha ayudado Roberto Bolívar, está en gestión. Por lo tanto, nosotros que teníamos esa camioneta, especialmente era para Pisacas parte alta. Entonces, hoy en día han volcado el carro y nadie dice nada, y por lo menos usted sabe muy bien, ingeniero, la vez pasada había una volcadura, no había cómo evacuar a los heridos hacia Ciudad Cusco. Entonces, por lo tanto, nosotros también queremos el informe. Ya la vez pasada hemos conversado ya con la encargada, que está doctora ahorita de Mara, con ella también hemos acercado a la red de Tambobamba. Nos dice, está en reposición, pero nadie se preocupa, pero nadie somos libres, ingeniero, y queremos saber, por lo menos, los presidentes, más que todo, Centro Popular, alcalde de acá de Pisacas, acá de Saxavilca, tanto ese tiempo cuando nos ha entregado, hemos perdido nuestro tiempo, por lo menos, quizás otros presidentes de otras comunidades no han perdido, pero hay veces sentimos por nuestro pueblo, por eso hemos tenido esa camionetita. Entonces, eso queremos saber, que nos informa a las autoridades, y convoco también a los presidentes también de cada comunidad que sienten, por lo menos, que digan eso. Entonces, eso es mi comunicado, ingeniero.
Perfecto, don Adrián, lo hemos escuchado. Muchísimas gracias. Ojalá mañana podamos conversar con más amplitud. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Una lástima, en realidad prácticamente pues camioneta que se ha siniestrado no ha sido tal vez reparado, ¿no? Entonces, ojalá vuelva a prestar servicio esta camioneta. Perfecto, en la parte final, comentarios a través de transmisión de Facebook. Eduardo Arcos Lima dice: buenos días, estimados amigos del informativo Huillarico y el partido. Dice, el partido ardiente, la Champions, yo voy por el City, saludos amigos, dice. Eduardo Argos dice, saludos, dice, para el equipo más grande, el Club Unión Ocrabamba, jugando la Copa Perú. David Tuamani dice, Javier, voy por Manchester. O sea, estarían, digamos, apostándole a William, porque yo también le voy al City, ¿ah? Eduardo Arcos dice, yo me apunto, Javier, por el Manchester City. ¿Usted, Guillermo, por el Manchester o por el Real? Por el Real. Ya, en todo caso, usted podría apostar, por ejemplo, con ellos, ¿no? Con Eduardo yo podría apostar. Eduardo, ¿listo? Entonces, a una gaseosita. ¿Una gaseosa? Una gaseosa con su cuy. Bueno, estaría bien, pe. Sí. No, en realidad es... Bueno, Eduardo no está acá para poder pagarle, ¿no? Quizás podría ser en efectivo. Bueno, no sé, podría al ser. final le va a hacer ya, el finalmente para que usted pueda comprarse su cuy, ¿no? Como buenos amigos, ya, así apostaremos, así, ¿no? Sin qué? Sin nada de... Es que no tiene gracia, no tiene sentido. Somos hinchas también, pero bueno, como los hinchas de Alianza, así son, ¿no? Deportistas, así bueno, es. Ok. 8 de la mañana con 34 minutos. A David sí, a David había que apostarle. Un cuy. David, Imenata, Jantañoja, apostas ahí, ¿qué tal? A ver, ¿qué dice David? A ver, ya, me dice, Eduardo me dice, dale Guillermo, perfecto. Ya, un cuy. Ya, contigo un cuy y su gaseosa. Javier Reaño dice... ¿Alguien apuesta por el Real Madrid? Yo, pues nosotros estamos apostando por Real Madrid. Tú estás por el Real Madrid, sí. Yo voy por el Manchester City. Ya. Alguien que quiera apostar conmigo también, normal. Ya, ¿no? por Real Madrid y con David Tuamani. David Tuamani, habla, David, entonces va, ya, sus dos quiz y su gaseosa. El que pierde, el que gana, bueno, se lleva todo, pero invita, o sea, vamos a comerlo juntos, pues. Si pero Eduardo está en Argentina. No, con David Tuamani. Listo. David Tuamani, si el que gana, el que pierde, pone los dos quiz y la gaseosa y los dos los disfrutamos. ¿Está bien? Ya, sale, está bien, ya. Listo, queda. Bien, amigos oyentes, muchísimas gracias. Nos despedimos. Pacariña, Ricky, Cuteramosasco. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.